Horas decisivas las que se están viviendo en Venezuela y hay historias y personajes que le ponen un rostro y que le ponen el cuerpo a esta situación, marcada en estas horas por lo que ha pasado con Juan Pablo Guanipa, liberado ayer y secuestrado nuevamente horas después, en medio de mucho misterio, y personajes como el autor de esta carta, como Jesús Armas, uno de los más destacados dirigentes opositores que ayer también era liberado después de más de un año secuestrado. Tenemos la posibilidad de saludarlo. ¿Qué tal, Jesús? Un placer. Aquí Darío Mizrahi. Darío, bueno, estoy muy agradecido de poder estar aquí, de poder alzar la voz a través de Need News y quiero primero que nada felicitarlos porque sé todo el buen trabajo que han hecho y todo el apoyo que le han dado a Venezuela. Muchas gracias, Jesús. ¿Me cuenta cómo es, cómo es estar afuera después de más de un año de ese infierno que usted describió con una crudeza realmente notable en esa carta que hemos visto? Y con este condimento adicional de lo que supone que un proceso donde se iba liberando presos políticos de repente aparece con alguien como Guanipa secuestrado nuevamente. Bueno, fíjate, lo primero que te debo decir es que se siente un poco abrumador estar 14 meses en cuatro paredes y de repente encontrarse en la calle, viendo nuevamente la ciudad, viendo, hoy por ejemplo pude ver el amanecer, yo estuve. Creo que los últimos, desde agosto yo no tenía ventana en la celda, entonces no había visto un amanecer desde hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo se siente mucho la alegría y el cariño de la gente. La verdad es que fueron centenares de personas las que ayer nos salieron a recibir y eso nos pareció impresionante. No, jamás me imaginé que el recibimiento fuese de tal magnitud. De hecho, eh, decenas de motorizados nos acompañaron y pudimos dar vueltas por Caracas, pudimos ir a los centros de reclusión, pudimos tener el abrazo, por ejemplo, en mi caso, de los estudiantes o de los vecinos del municipio de Libertador, pero al mismo tiempo hay un sabor agridulce por dos cosas muy claras. La primera es, por supuesto, que nuevamente volvieron a aprisionar, a atrapar a Juan Pablo Guanipa, que sin duda alguna es un hermano de lucha para mí. Hemos compartido cosas muy duras en los últimos años y al habernos reencontrado en la calle fue de los momentos más felices de mi vida, lo digo sin ningún tipo de pena. Y enterarme en la madrugada de la noticia de que lo habían secuestrado nuevamente estos grupos armados, me dicen que fueron tres vehículos que los apuntaron con armas, obviamente significa un golpe muy duro en lo emocional para mí y para mi entorno cercano. Y el segundo tema es, por supuesto, que todavía hay gente entre las rejas, ¿no? Todavía hay gente en todos los centros de reclusión. Hay una cantidad importante de gente todavía en el helicoide que no ha sido excarcelada, pero mucho más en Zona 7, en Tocorón, en El Rodeo y en muchos centros penitenciarios en todo el país. Entonces, para mí, esto significa un sentido de responsabilidad, porque hasta que el último preso político no esté en libertad, no podemos descansar. Jesús, a ver si nos ayuda a entender un poco qué está pasando en Venezuela. Por un lado, veíamos en estas horas, en estos días, imagen Jorge Rodríguez, que pareciera estar queriendo encargar una suerte de neochavismo, un chavismo que se muestra arrepentido y que hace puestas en escenas como la que compartíamos hace un rato, donde se acercó ahí a Zona 7, habló con supuestos familiares, donde dijo van a ser liberados todos los presos políticos, después nos enteramos que algunos por lo menos ni siquiera eran familiares reales, sino que era toda una puesta en escena, pero donde dice vamos a liberar a todos, estamos arrepentidos, pedimos perdón, y al mismo tiempo escenas como lo que implica esta imagen de la que estábamos hablando, como lo que implica que vuelva a ser secuestrado Guanipa. ¿Que es todo parte de lo mismo? ¿Es que hay dos sectores que están en pugna dentro del chavismo? ¿Qué es lo que está viendo Jesús? Mira, yo la verdad no te puedo hablar de las fracciones internas del chavismo porque desconozco y además, especialmente en el estado en el que estuve en los últimos 14 meses. Pero lo que sí te puedo decir es que esta es la verdadera naturaleza del chavismo, es la naturaleza del engaño, de la mentira, de siempre prometer algo y hacer otra cosa. La verdad es que los venezolanos entendemos muy bien quiénes son estos personajes y ellos son responsables de las violaciones de derechos humanos, ellos son responsables del empobrecimiento del país, de la inseguridad, bueno, de todos los problemas que hemos visto con la diáspora. Eh,
Entonces, esas mismas personas que son los culpables de esta situación, hoy se intentan vender como la solución y la verdad es que los venezolanos sabemos que la única solución es que podamos tener a representantes elegidos en elecciones populares que realmente eh, encarnen la voluntad de los venezolanos y la voluntad de los venezolanos se manifestó el 28 de julio, pero también nosotros estamos dispuestos a ir a unas elecciones generales porque sabemos que la inmensa mayoría de los venezolanos está con María Corina Machado y está con la oposición. ¿Qué me preocupa a mí muchísimo? Bueno, hoy hablan de una ley de amnistía. La verdad es que nosotros no necesitamos una ley de amnistía porque somos inocentes. Ningún preso político hoy que esté tras la reja está allí por haber cometido un delito, sino simplemente por haber ejercido el derecho al voto, por haber organizado a los ciudadanos en torno a las elecciones del 28 de julio. Pero al mismo tiempo nos preocupa que ellos armen todo el show porque ellos no necesitan una ley. Ellos tienen las llaves de las cárceles de cada una de las celdas donde los tenían. Entonces ellos simplemente podrían escarcelar hoy mismo absolutamente a todos los presos políticos, pero no hay una voluntad real, sino lo que quieren hacer es un show, quizás para engañar a Estados Unidos, quizás para confundir a la gente, pero la gente está muy clara y yo estoy convencido de que esto se está cayendo por su propio peso. Jesús, en las últimas horas se conoció y compartíamos algunos fragmentos, una carta publicada por usted, entiendo que redactada en el helicoide. ¿Nos cuenta cómo fue el momento en el cual usted se puso a escribir esa carta? Bueno, fíjate, una de las cosas que tiene la cárcel es que tienes mucho tiempo para pensar, para escribir y para leer. Y yo creo que yo sentía que ya estaba muy cerca de mi liberación y la de la mayoría de los presos políticos venezolanos y quería dejar un mensaje claro porque no sabía si iba a salir con alguna medida eh, privativa para poder hablar o no sabía si simplemente me iba a estar casa por cárcel, no lo sabía. Entonces quise dejar un testimonio de lo que son las líneas de lo que viví, pero las líneas que yo creo que es lo que viene y de la responsabilidad que tenemos hoy los venezolanos, que es seguir luchando hasta que podamos tener una transición hacia la democracia. Usted habla ahí de como distintas fases de lo que fue todo el infierno realmente del secuestro, ¿no? Y usted habla de una primera fase que fue en una casa clandestina muy parecida a cómo secuestraban gente, por ejemplo, en la dictadura argentina en el año 76 o la dictadura de Pinochet en Chile. Secuestrado en una casa, torturado 4 días. ¿Qué le pedían mientras lo torturaban en ese momento inicial? Bueno, fíjate, en el momento inicial ellos estaban muy enfocados en un par de cosas, ¿no? Lo primero es saber qué iba a pasar el 10 de enero, ¿no? Estaban muy nerviosos en torno a esa fecha. Y lo segundo era conocer el paradero de Juan Pablo Bonipa y de María Corina Machado. Entonces utilizaron métodos de tortura, métodos de interrogación muy duros, amenazándome con mi familia, utilizando asfixia mecánica, por supuesto utilizaban interrogarme y hacerme las mismas preguntas en distintos horarios. Por ejemplo, no sé, me podían preguntar algo a las 2 de la tarde, después me dejaban tranquilo el resto del día y me paraban a las 3 de la mañana para ver si daba una versión distinta a la que había dado a las 2 de la tarde. Eso fue realmente un infierno porque además no me permitían tener higiene, obviamente pasé muchos días con la misma ropa, eh, tenía que dormir esposado a una silla blanca o algún tubo. La verdad es que fueron días muy duros. Y luego hubo una segunda etapa en la cual fui trasladado a Zona 7, que hoy se ha vuelto un sitio popular por la lucha que están dando los familiares y las madres allí. Y eso fue realmente una experiencia muy, muy dura, en la cual estuve en una celda con muchísimo hacinamiento. Era una celda muy pequeña, digamos 37 personas donde teníamos que convivir con ratas, donde había personas, había pacientes de tuberculosis que no estaban recibiendo atención médica, donde en mi caso no me daban alimentación y pude sobrevivir allí gracias a la solidaridad de otros presos, ¿no? Que en su momento hablaré de ellos y contaré eso, pero la verdad es que fueron probablemente los momentos más terribles del estar en Zona 7, un lugar que ni siquiera tenía baño y la gente tenía, los presos tenían que hacer sus necesidades en bolsa. Y luego llega el helicoide, que quizás fue más humano desde el punto de vista de las condiciones sanitarias, de la posibilidad de alimentarse, pero fue muy inhumano en términos del aislamiento. Yo estuve 10 meses en aislamiento total, en los cuales
no pude hablar con mi familia, no pude saber si estaban bien, si estaban mal, si mi padre había muerto, no podía saber cómo estaba mi pareja, no podía tener una llamada y, sabes, mi vida se limitaba a las cuatro paredes de la celda y bueno, al menos tenía la suerte de compartir con líderes importantes y con muy buenos amigos como Freddy Superlano, como Perkin Rocha, pero por supuesto también con Alfredo Díaz, que bueno, su caso la verdad es algo que nos duele muchísimo, ¿no? Jesús, y usted dice, bueno, trataban de quebrarme, no pudieron. ¿Cómo es resistir el dolor de la tortura? Mira, yo te digo algo, yo creo que algo que me ayudó muchísimo fue el hecho de haber hablado con muchos otros presos políticos. Yo tengo Mm. muchos amigos que lamentablemente han pasado por situaciones similares y, por ejemplo, ya me habían dado algunas claves y algunas ideas de cómo se podía resistir esto. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que una de las luchas más duras en la cárcel es la lucha consigo mismo, con tus ansiedades, con tus miedos, con tus temores, con el pensar que nunca vas a salir de allí. Incluso con el pensar en algunos momentos que tu vida corre peligro, pues. Entonces, en medio de eso, uno quizás, algunos a través de la religión, no fue mi caso, pero cada quien busca alguna manera de encontrarse a sí mismo y de buscar un equilibrio para poder superar las torturas, para poder superar los malos tratos, para poder superar el encierro, ¿no? Eh, pero la verdad es que yo creo que lo más importante fue tener las ideas claras y las convicciones claras de que yo no estaba ahí por defenderme a mí, yo no estaba ahí por un tema personal, yo estaba ahí con la convicción de que Venezuela tiene que ser libre. Y es la misma convicción, de hecho, hoy lo creo mucho más, porque después de haber vivido todo esto, me siento con la responsabilidad de luchar hasta que podamos tener una transición a la democracia. ¿Me cuenta cómo se enteró de la captura de Maduro? Mira, la verdad es que fue algo muy extraño porque nosotros estábamos, mi celda no tenía ventanas. Entonces nosotros escuchamos una bomba, un bombardeo, pero no teníamos ni idea de qué era. Pensamos que había explotado quizás un transformador eléctrico o algo Mm. similar, pero no, pero en ese momento nos despertamos. Eh, Al rato escuchamos a algunos de los presos que se enteraron que estaban cantando el himno nacional, pero no entendíamos muy bien por qué. Y después, en la mañana, escuchamos con alguien que había tenido acceso a las noticias que efectivamente se habían llevado a Maduro, pero no lo creíamos. Mm. Y no fue sino hasta 2 o 3 días después que tuvimos confirmación cuando tuvimos las primeras visitas de nuestros familiares, donde pudimos constatar exactamente qué es lo que había sucedido. O sea, caído Maduro hubo un cambio muy fuerte en el trato de ustedes, porque por lo pronto les permitieron visitar a sus familiares. Totalmente. Es que te digo con mucha sinceridad, el último mes en el EICOE fue sin duda el mes más humano, el mes donde quizás nos trataban mejor. Bueno, hubo en algunos momentos en diciembre donde la verdad también hubo un buen trato, muy buen trato de parte de los custodios, pero el último mes fue distinto, ¿no? De los 14 meses, yo Mm. pude recibir visitas los últimos 3 meses. Mm. Jesús, me aguarda un momento que está hablando María Corina Machado desde Washington, D.C. Claro, Y volvemos un segundo con usted. Vamos, esto es Corte Interamericana de Derechos Humanos. La escuchamos un momento y volvemos con Jesús Armas, que está en directo con nosotros. 44 presos políticos, de los cuales 187 son militares. Militares a los cuales se le aplica una tortura brutal que pretende ser ejemplarizante para silenciar, callar, inhibir a nuestras Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales, que no están dispuestos a aceptar la imposición de este sistema y la prolongación de esta tiranía. Quiero brevemente hacer una referencia a lo que acaba de ser este intercambio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su pleno, funcionarios, Secretaría Ejecutiva, todo el personal técnico y profesional, a quien en primer lugar le hacemos un reconocimiento en nombre del pueblo de Venezuela, porque el sistema interamericano es poderoso que el régimen venezolano ha denunciado porque le tiene terror a la verdad y que lo necesitamos más que nunca
continuando haciendo su trabajo de documentar, denunciar cada una de las violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la propiedad privada, al derecho de asociación, por supuesto, las detenciones, las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en Venezuela. Cuando vemos las cifras, yo quiero pedirles que no olvidemos esto. Estamos hablando más de 20.000 detenciones registradas. Estamos hablando más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos parapoliciales, más de 2.000 personas torturadas. O sea, esto es un patrón sistemático y masivo de tortura. Esto sigue ocurriendo en Venezuela. Entonces, es un momento en el cual además le hemos hecho un conjunto de solicitudes, de planteamientos que incluyen una visita a Venezuela con un conjunto de condiciones, porque no es normalizar o estabilizar esta pretransición, todo lo contrario, es asegurarnos que la verdad se conozca y que el régimen entienda que no es solamente el sistema y los defensores de derechos humanos, sino es toda la región con sus cuerpos políticos, con sus órganos políticos que también demandan este proceso de transición. Y aprovecho para pedirle también a los Estados miembros y en los órganos políticos, sea la Asamblea General y el Consejo Permanente, el apoyo a la Comisión, el apoyo a las organizaciones de derechos humanos y el apoyo a los venezolanos, que no vamos a dejar de luchar hasta que Venezuela sea libre y podamos lograr el regreso de todos los. La familia de Salvador Guaniba ha dicho que no se sabe, no se conoce el paradero. ¿Eso le parece a usted que implica que hay excepciones dentro del régimen? Algo está pasando entre el cual ni siquiera ellos, como parece saber, controlar ciertos grupos. Y la segunda pregunta que quisiera hacerle, ¿todo esto está afectando sus planes de volver a Venezuela? Bueno, en primer lugar, he estado en contacto con Pablo ayer, apenas salió, conversamos, fue muy emocionante para los dos. Y a lo largo del día he estado en contacto con sus hijos, y anoche tan pronto tuvimos una reunión con Ramón. Y efectivamente esto demuestra que un régimen criminal es su esencia. Y eso es lo que debemos de entender. Estos casos que se han dado han visto una presión externa real por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y le agradecemos al presidente de los Estados Unidos, porque no sabíamos que nosotros han dado estas liberaciones si no hubiese ocurrido los eventos que han tenido lugar a partir del 3 de enero. Eso es una realidad. Pero esta es la naturaleza. Tienen terror que la sociedad venezolana se movilice y exprese cívicamente su voz. Lo que hemos visto en todos los rincones de Venezuela, donde están llegando los venezolanos, pero no lo van a detener. Esto no tiene vuelta atrás. No lo van a detener. Juan Pablo se convierte ahora, que se convierte Perkins preso en su casa. El referente de lucha. Lejos de atemorizarnos o callarnos, nos dan más razones para seguir movilizando. Y no, esto no afecta a la violencia en lo más mínimo, todo lo contrario. Les he dicho claramente que tengo algunas tareas que cumplir antes de volver, y una vez que logremos esos objetivos, Usted está en contacto con la Casa Blanca para asegurar su seguridad si quiere volver a Venezuela. ¿Hay una negociación sobre este tema en particular? Yo prefiero no entrar en estos aspectos públicamente. En su momento se darán a conocer por las vías oficiales, pero sí te puedo asegurar que todos los funcionarios y los actores con los cuales he podido interactuar, no solamente de la administración, del Congreso, en las instancias, otras misiones de distintos países, sino muy clara que mi propósito es regresar a Venezuela lo antes posible, claro, en el avance hacia la transición democrática y el respeto a la soberanía expresada. Para Corina, para NTN 24, ya no sé si sobre las reacciones de este secuestro nuevamente de Juan Pablo Guanipa. Quisiera conocer cuándo podría verse esta comisión de la CIDH en Venezuela, cuál otro tipo de encuentros vas a tener aquí en Washington con otras entidades
para seguir avanzando en tu pronto regreso justamente a Venezuela? Bueno, el encuentro de hoy para mí es realmente sumamente significativo. Estaban todos los comisionados iniciando sus sesiones este año, la Secretaría Ejecutiva, mencioné los relatores, todo el equipo profesional y técnico que han llevado adelante un trabajo riguroso de documentación de lo que ha sido la destrucción de la democracia y la cooptación de las instituciones y los órganos del poder público en nuestro país por parte del régimen, sometiendo. Les decía, Venezuela representa un desafío al sistema interamericano porque los pone a prueba. La Comisión ha logrado enormes pasos en sus informes, en sus medidas cautelares, en sus denuncias, pero eso tiene que traducirse en acciones concretas. En los órganos políticos del sistema interamericano, la Asamblea General, el Consejo Permanente, tienen una responsabilidad enorme en los días por venir. De modo que lo que pedimos es el apoyo de los Estados miembros, de los gobiernos, el trabajo de la Comisión y, por supuesto, la lucha de los venezolanos. Acompañamos y respaldamos la propuesta, la iniciativa de una visita in loco a Venezuela. Recuerden que la última fue en el año 2002, a raíz de la cual hubo un informe que documentó todo lo que estaba ocurriendo en materia de libertad de expresión y la destrucción de la autonomía del Poder Judicial. Y fue en su momento cuando Hugo Chávez denunció la carta y denunció la convención. Pero les recuerdo que la Corte Interamericana recientemente estableció que Venezuela sigue siendo parte del sistema, lo cual lo vemos con enorme satisfacción. Entonces, creemos que todos los países deben acompañar a la mayor brevedad una visita en loco de la Comisión Interamericana. María Corina, sobre se ha comunicado con el Departamento de Estado de la Casa Blanca sobre el tema de Juan Pablo Guanipa, y la segunda pregunta que tengo es sobre la ley de amnistía que se está discutiendo. Su opinión acerca de este proceso, ha habido ya consultas en Caracas. ¿Cómo lo ven ustedes acá? Bueno, gracias. Estoy helada, pero aguanto. Pero ustedes también están helados, entonces bueno, igual no es bien. A ver, vamos por partes. Estamos en un proceso político tremendamente complejo. Las decisiones que ha ido adoptando el régimen han sido producto de una presión internacional. Claramente el presidente Trump se ha dejado muy claro y el secretario de Estado Marco Rubio que se avanzará un proceso. Por eso hacen. No lo hacen porque tuvieron una reflexión acerca de los errores y los primeros comentarios. Por el contrario, vemos como hay resistencias internas porque es una estructura criminal y mafiosa que está en el poder y de la cual Sergio Rodríguez es una de las expresiones más visibles. Ahora bien, todos sabemos que la Asamblea llamada Asamblea Nacional de 2025 es ilegítima. Todos lo sabemos. No la reconocido ni la comunidad internacional ni los venezolanos. Por eso son mecanismos políticos adoptados para agilizar y acelerar el proceso. Por lo tanto, nosotros no somos ingenuos y entendemos que este instrumento está siendo utilizado por el propio régimen buscando legitimarse y poner condiciones a aquellos ciudadanos que representan amenazas o que pueden ser una inspiración para que otros al final se movilicen, como el caso de Berkin Rocha, de Freddy Superlano. Bueno, María Corina Machado allí en Washington, D.C., después de haber hablado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose ahora a si tuvo contacto o no con el Departamento de Estado en relación al caso Juan Pablo Guanipa. Quiero volver con Jesús Armas. Primero, Jesús, muchísimas gracias por la paciencia de esperarnos. Jesús, ¿qué significa hoy María Corina Machado? Bueno, fíjate, María Corina Machado es el símbolo más importante de nuestra lucha, es la líder más importante de Venezuela. Creo que María Corina Machado para mí es sin duda alguna mi líder y mi compañera de estas penurias que hemos venido pasando, pero sobre todo mi compañera en la construcción de esperanza y democracia para Venezuela. Y yo creo que ya no es tan solamente una líder venezolana, sino que es una líder global. Creo que el Nobel lo demostró y que María Corina hoy está encarnando la lucha por la democracia, no en Venezuela, sino la lucha por la democracia en todo el planeta. María Corina representa la lucha por la democracia de los cubanos, de los nicaragüenses, de los iraníes y el anhelo por libertad que existe hoy en el hemisferio. Jesús,
¿evalúa o evaluó, ya pensó acerca de su futuro, pensó acerca de si seguir en esta lucha, si es momento quizás de descansar, de recuperarse después de lo que pasó? Mira, yo creo que yo ayer dejé ese mensaje muy claro, no tan solo a ti, sino a todo el país, ¿no? Yo creo que esa carta que envié, yo creo que esa movilización que tuvimos ayer, esa visita a los centros de detención, pues obviamente el mensaje es que nosotros vamos a seguir. Ayer, de hecho, lo hablaba con María Corina y ambos concluíamos que aquí no podemos detenernos hasta que nosotros no veamos a todos los presos políticos en libertad y hasta que no veamos a Venezuela en libertad. Entonces, bueno, obviamente me tomaré un par de días para estar con mis padres. Obviamente, añoro muchísimo el abrazo de mi pareja, de Zairán Rivas, que espero que en los próximos días me pueda reencontrar con ella. Pero, sin duda alguna, nosotros vamos a seguir adelante. De eso no, mira, no, no lo pienses dos veces. Nosotros vamos a seguir en las calles, vamos a seguir organizando a los venezolanos. Jesús Armas, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Muchísimas